Hola, saludos a todos. Soy Samuel Montañez, experto en finanzas personales aquí en GBM. Y pues bienvenidos a todos. Gracias por participar en este webinar, El arte de invertir. Solamente para platicarles un poco de la modalidad, voy a estar presentando alrededor de media hora, espero no tardarme más de eso. Y posteriormente vamos a tener unos minutos, 10, 15 minutos de Q&A, de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, a lo largo de la presentación todas las preguntas y todas las respuestas pues que ustedes tengan, pónganoslas en el box de preguntas y respuestas y vamos a hacer el mejor esfuerzo para contestar todas las que podamos. Y bueno, pues vamos a dar inicio y hoy tenemos el tema de el arte de invertir. Bueno, para empezar me gustaría hablar de cuáles son justamente estos pilares o estas lecciones que consideramos que son indispensables para iniciar tu camino como inversionista. Número uno, inversión con propósito, que también otra forma de llamarle es la inversión basada en objetivos. Número dos, también tenemos la recurrencia, número tres, la disciplina y número cuatro, la diversificación. Y estos son los cuatro pilares que voy a estar tocando a lo largo de la presentación. Y pues vamos a iniciar con el primero. Bueno, ¿qué es esto de invertir con propósito o como dije más coloquialmente se le llama inversión basada en objetivos? Es que realmente las personas no invertimos nada más para ganar dinero solo porque sí. Realmente todos tenemos objetivos, tenemos metas que queremos alcanzar, algunas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y va a depender evidentemente de la persona, en qué etapa de su vida se encuentra, de cuánto dinero tiene disponible para invertir, cuál es su tolerancia al riesgo. En pocas palabras, eso lo que nos dice es que las inversiones son completamente personalizadas, completamente individuales y pues precisamente así es. Ahora, ¿por qué establecer nuestros objetivos de inversión, nuestras metas de inversión, invertir con propósito es realmente el punto de partida? Porque si no tenemos esa motivación que nos lleve a recurrentemente estar depositando dinero en nuestra cuenta de inversión, poder aguantar los altibajos del mercado y poder tener esa gratificación retardada en que no nos podemos gastar todo nuestro dinero ahorita para tener más en el futuro, requiere de una motivación. Y justamente al definir nuestros objetivos de corto, mediano, largo plazo, eso es lo que nos va a ayudar a ser disciplinados en nuestras inversiones y vamos a ver más adelante cómo la disciplina también es un pilar fundamental, pero estos objetivos son lo que nos motiva a tener esta disciplina de inversión. Y justamente un estudio de EY del 2023 nos dijo que varios de los objetivos de inversión más comunes, porque podrían ahorita estar pensando, oye, pero ¿cuáles son objetivos de inversión que yo podría tomar en cuenta? Son, por ejemplo, proteger el patrimonio, uno de los más comunes. O sea, muchas personas invierten principalmente para resguardar su patrimonio y definitivamente es una de las mejores formas para cuidarnos de la inflación. También típicamente tenemos mayor liquidez sobre nuestros recursos. También otros objetivos podrían ser asegurar un ingreso adecuado en nuestro retiro. También podemos tener diferentes metas, comprar una casa, ahorrar para mandar a un hijo o una hija a una universidad, o también simplemente queremos tener mayores rendimientos, diversificar nuestra riqueza, podemos tener inversiones inmobiliarias, podemos tener inversiones en negocios, pero también queremos diversificar a través de inversiones en instrumentos financieros. Entonces, punto número uno, hay que definir nuestros objetivos y evidentemente, como ya mencionaba, dependiendo cada persona, podríamos establecer si son más de corto plazo, más de mediano plazo, más de largo plazo, y más adelante les voy a hacer una, digamos, una propuesta de cómo podrían hacerlo fácilmente. Bueno, ahora, estableciendo que ya tenemos nuestros objetivos de inversión definidos, a veces podrían preguntarse, oye Samuel, pero yo no tengo la capacidad de invertir tanto dinero o simplemente, pues sí, yo no gano mucho dinero como para poder invertir. Y existen estos mitos en que uno piensa que tiene que ser rico, tiene que tener un gran patrimonio o un gran ingreso para invertir y tener éxito en las inversiones, pero realmente no es así y aquí les presento un ejemplo clarísimo del poder de la recurrencia. No sé si han visto este libro que ahorita es un bestseller mundial, New York Times bestseller, The Psychology of Money, la psicología del dinero de Morgan Housel. Y sin hacer spoiler al leer del libro, solamente me gustaría compartirles una historia que me parece muy buena para ejemplificar el poder de la recurrencia, que es
Morgan Housel presenta este caso de dos personas, dos inversionistas, cómo les fue a cada uno y ahí les va la historia. Número uno, tenemos el caso de Ronald James Reed, que fíjense, en su obituario, cuando falleció, decía conserje, despachador de gasolinera, inversionista y filántropo. Y por eso le pusimos ahí los signos de exclamación y de interrogación, porque normalmente conserje, despachador de gasolinera, inversionista y filántropo son como que adjetivos que no van en la misma oración. Entonces, ¿cómo fue que esta persona, que era literalmente se dedicaba o se dedicó durante su vida útil a ser conserje y ser despachador de gasolinera, llegó a ser un inversionista y un filántropo? De hecho, heredó $2 millones a su familia y $6 millones al hospital y la librería de su comunidad. Entonces, ¿cómo puede ser que un conserje y un despachador de gasolinera logró esto? Por otro lado, tenemos el caso de Richard Fuscone, que es más, digamos, el estereotipo de lo que de quien pensaríamos sería la única persona que podría invertir con éxito. Un ejecutivo de un banco de inversión muy prestigioso, Merrill Lynch, fue a hacer su maestría en negocios en Harvard, salió nombrado en la famosa revista Forbes de 40 debajo de 40 como un emprendedor, inversionista muy exitoso, y sin embargo, en la famosa crisis del 2008-2009, perdió todo su patrimonio. Entonces, ¿qué lección nos dice esto? Que no necesita uno tener una maestría en Harvard para, o ser un banquero profesional, para invertir con éxito. De hecho, una persona perfectamente normal, que no tenía ni siquiera educación superior, en este caso Ronald James Reed, logró acumular un patrimonio muy importante siendo disciplinado con sus inversiones y recurrentemente estar destinando parte de su ingreso a inversiones, en este caso nos dice el libro, en acciones durante largos periodos de tiempo. O sea, cuando digo largos periodos de tiempo es décadas, décadas y décadas y décadas, estuvo depositando dinero a su cuenta de inversión y literalmente cuando falleció, sin mayor especulación, sin mayor conocimiento de los mercados, logró acumular este enorme patrimonio, dejar a su familia segura e incluso ayudar a su comunidad. Por otro lado, tenemos a Richard Fuscone, que sería quien pensaríamos que es el tipo de persona que tendría éxito en las inversiones, y nos ejemplifica que cuando uno toma mucho riesgo en las inversiones, como le puede ir bien, también le puede ir mal y puede perder todo. Entonces, siempre hay que recordar que hay una relación de riesgo y rendimiento, pero no hay que desestimar el poder de la recurrencia. No necesitamos ganar enormes cantidades de dinero si somos recurrentes y tenemos esa disciplina a lo largo de los años. Y bueno, hablando de la disciplina de inversión, justamente Warren Buffett, que seguramente casi todos los que nos están escuchando lo conocen, pero ¿quién es Warren Buffett? Básicamente es un inversionista que por muchas personas es catalogado como el mejor inversionista de todos los tiempos. De hecho, hay estudios académicos formales que han comparado el desempeño de la empresa de inversiones de Warren Buffett llamada Berkshire Hathaway durante los últimos 30 años y comparar su desempeño contra todos los cientos de fondos mutuos que existen en Estados Unidos, y lo que encontró este estudio es que Warren Buffett tiene un mejor rendimiento ajustado por riesgo. Entonces, podemos debatir si es el mejor de todos los tiempos o no es el mejor, pero sin lugar a dudas es un inversionista excepcional. Ahora, ¿cómo, o sea, qué técnicas o qué lecciones podemos tomar de la filosofía de inversión de Warren Buffett y cómo se relaciona con la disciplina de inversión que estábamos platicando ahorita con el caso de Ronald James Reed? Número uno, Warren Buffett compró su primera acción a los 11 años. Cuenta la leyenda que compró 3 acciones para él y luego otras para su hermana de una empresa de gas que ya no existe hoy en día, pero cuando tenía solamente 11 años, y posteriormente como adolescente siguió invirtiendo en otras acciones. Y algo que es muy interesante es que normalmente Warren Buffett se queda muchísimos años invertido en sus activos financieros, por ejemplo, en distintas acciones. Y cuando decimos muchos años, no me refiero a un año. Típicamente se queda periodos de décadas incluso invertido en ciertas acciones. Otro punto muy importante que sabemos de la empresa de inversiones, porque es una empresa pública en Estados Unidos que reporta información financiera, es que típicamente cuánto cambia el portafolio de Warren Buffett cada año oscila entre el 1 al 6-7% anualmente.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo, Samuel, tengo 100 pesos, mi portafolio tiene 100 pesos invertidos, Warren Buffett, comparativamente, solo cambia su posición de inversión en 1 o hasta 6 pesos, y los otros 94 pesos o 99 pesos no los mueve. En pocas palabras, Warren Buffett no es este tipo de inversionista que a veces las personas se imaginan, que todos los días se levanta y compra y vende y compra y vende y está muy activo en los mercados haciendo trading de forma muy agresiva, digamos, o muy especulativa. No, no es ese el estilo que usa Warren Buffett, sino que elige compañías que él identifica como que puede comprar baratas, las compra. Son empresas que típicamente no son muy riesgosas, pero que tienen buen potencial de crecimiento, y se queda invertido en ellas típicamente muchos años o inclusive décadas. Y podemos ver que además, pues él ha tenido esta disciplina de inversión literalmente o sea, desde hace más de 50 años, ¿no? Y ese ha sido realmente la fórmula, parte de la fórmula del éxito de inversión de Warren Buffett. De hecho, Warren Buffett, quien fue discípulo de Benjamin Graham, Benjamin Graham, para los que no lo conocen, es considerado el padre del análisis fundamental, o el padre de una técnica o filosofía de inversión, que es la de Warren Buffett, que se le llama value investing, inversión en valor, encontrar valor en las acciones. Y dice Warren Buffett en una carta a sus inversionistas en su informe anual de Berkshire Hathaway, que Ben Graham le enseñó que no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. Y esto es justamente un ejemplo perfecto, y ya lo pudimos ver anteriormente con Ronald James Reed, en cómo solamente teniendo esta recurrencia y esta disciplina de inversión, y invirtiendo durante largos periodos de tiempo, podemos tener mucho éxito. De hecho, le han preguntado a Warren Buffett, oye, pero ¿cuánto es el periodo ideal que yo debo estar, o sea, me debo esperar, digamos, si invierto en acciones, por ejemplo? ¿Y saben qué ha dicho, o sea, cuál ha sido su respuesta? Dice, si tú encuentras acciones para invertir en muy buenas compañías, que tengan buena administración, y son varias acciones, mi recomendación es invertir para siempre, forever. Literalmente eso es lo que dice, ¿no? Entonces, esa frase ejemplifica claramente la visión de largo plazo de inversión de Warren Buffett, y no tanto a veces esta visión como más activa de todos los días quiero comprar y vender y comprar y vender y estar cambiando todo mi portafolio. No, más bien tener un portafolio definido, una estrategia definida, una tolerancia al riesgo, un perfil de riesgo que cada persona va a tener independiente, y ser disciplinado en mantener eso a lo largo de los años, y no esperar resultados típicamente en 1 o 2 años, sino tener una visión de décadas típicamente en nuestras inversiones. Y como Warren Buffett, quienes nos estén escuchando, entre antes comencemos, mejor, evidentemente. Y otro ejemplo para reforzar este punto de cuál es esta periodicidad que nos recomienda, digamos, de mantener nuestras inversiones Warren Buffett, que es literalmente para siempre si encontramos un buen portafolio con buenas empresas. De hecho, la empresa Fidelity Investments, una empresa americana de inversiones de las más antiguas, más conocidas, realizó un estudio de las cuentas que tiene cientos o miles de clientes en Estados Unidos, y realizó un estudio para identificar a qué cuentas o qué clientes les había ido mejor en términos de rendimiento en el periodo de 2003 a 2013. En pocas palabras, durante estos 10 años del estudio, durante toda su lista de clientes, qué clientes habían tenido el mejor desempeño y cuál era su comportamiento. O sea, en pocas palabras, Fidelity quería encontrar qué características comunes tenían sus clientes, para identificar pues si había algún común denominador en los clientes que les iba bien, los clientes que les iba mal. Y ese es básicamente lo que estaban buscando pues los gestores, los administradores de Fidelity, y los resultados fueron extraordinarios y literalmente van en gran sintonía con lo que nos decía Warren Buffett. Las cuentas que tenían el mayor rendimiento acumulado entre 2003 y 2013 de Fidelity eran aquellos inversionistas que habían olvidado que tenían sus cuentas en Fidelity. ¿Y qué quiere decir esto de olvidado? Pues que tenían depositado su dinero y no lo habían movido, no lo habían tocado, no habían hecho digamos, mayores cambios ni nada, se les había olvidado literalmente que lo tenían, pero ese dinero estaba generando interés gradual, interés compuesto a lo largo de esos 10 años,
y esos eran los inversionistas que mejor les había ido. Por otro lado, los segundos mejores que les había ido eran los que habían fallecido y habían dejado su cuenta, pues ahora sí que sin movimientos. Entonces, esto nos vuelve a hacer eco sobre esta lección que tomamos de inversionistas como Warren Buffett, en que a veces pensamos que tenemos que ser demasiado expertos para invertir, tenemos que meternos y hacer diario operaciones, pues no es tanto así como podemos ver. O sea, realmente podemos invertir en un portafolio bien diversificado, adecuado con nuestro perfil, adecuado con nuestro perfil de riesgo y pues ahora sí que es esperar, esperar, ir acumulando e ir aportando más a ese mismo portafolio gradualmente a través de la recurrencia, pero esto nos dice que cualquier persona puede tener éxito si tiene esta disciplina de inversión. Ahora, si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Esa es una pregunta que creo que ahorita muchos están pensando. Oye, pues esto está bastante más fácil de lo que pensaba. Yo pensé que para invertir como Warren Buffett, pues tendría que hacer cosas sumamente sofisticadas. Y hay que decir que Warren Buffett también utiliza otras estrategias que van más allá de la disciplina, pero es un pilar muy importante. Ahora, la teoría económica, la teoría financiera, establece que supuestamente los individuos, las personas, los inversionistas, somos icons, y así les llaman. ¿Qué quiere decir icons? Es este personaje idealizado que tienen los economistas de supuestamente cómo nos comportamos los agentes económicos, las personas. Número uno, supuestamente somos agentes optimizadores. ¿Qué quiere decir optimizadores? Que en todo momento lo que más buscamos es maximizar nuestro rendimiento. Y esto para algunas personas podrá ser cierto, pero para muchas personas claramente ese no es el caso. Pudimos ver del estudio de EY de objetivos de inversión que el principal objetivo de ese estudio que se encontró era proteger el patrimonio, no tanto maximizar rendimientos, aunque para algunos sí era eso, pero no para la mayoría. Número dos, supuestamente no tenemos problemas de autocontrol y obviamente, pues justamente cumplir esta disciplina es como cumplir la disciplina de una dieta. Pues casi todo el mundo ya sabemos que la dieta mediterránea es muy buena y que tal vez hay que limitar nuestro consumo de azúcar, nuestro consumo de alcohol, hacer ejercicio, caminar, etcétera, pero hacerlo, implementarlo, evidentemente es mucho más complicado. Y lo mismo pasa con esta filosofía de inversión. Tener la disciplina de no sacar nuestro dinero, de aguantar los altibajos del mercado, de aguantar la tentación, de tener esa disciplina de ser recurrente, pues eso cuesta mucho más trabajo de lo que parece. Número tres, nuestras creencias son insesgadas. Supuestamente no tenemos ningún sesgo específico los seres humanos, digamos, a la hora de invertir o a la hora de tomar nuestras decisiones económicas. Y por supuesto que sí tenemos sesgos. Muchos de nosotros podríamos tener, no sé, papás o mamás que nos enseñaron que invertir en bolsa es muy riesgoso y que mejor deberíamos invertir todo en departamentos. O por otro lado, podría haber personas que creen que la bolsa es muy riesgosa porque simplemente desconocen de los instrumentos financieros. Entonces, por supuesto que tenemos muchos sesgos los seres humanos y ahorita de hecho vamos a platicar en cómo nos afectan. Y finalmente, para los economistas, las personas actúan siempre únicamente por interés propio, nunca actúan por interés, digamos, o desinteresadamente por los demás. Y sabemos que al ser seres sociales, por supuesto que muchas veces tomamos decisiones que son en pro de otros sin esperar nada a cambio. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Somos realmente, como dice la teoría económica, icons, que yo a veces me imagino al Capitán Spock como en Star Trek, aquellos que vieron esta serie, el Capitán Spock era digamos, no era humano, era otra especie, pero era como un humano que justamente era como un icon, frío, calculador, lógico, y hasta él decía, pero es que no entiendo cómo los humanos se dejan llevar por sus emociones y demás. O somos más como Homero Simpson, ¿no? Completamente irracionales. Yo creo que no somos ninguno de los dos. Yo creo que somos un intermedio entre esas dos cosas. Tenemos una parte muy racional a veces, pero también una parte muy irracional a veces, y esas dos partes conviven y pues nos traen obstáculos que tenemos que superar. Y ahorita les voy a compartir unas herramientas para ver cómo podemos lidiar con estos obstáculos. Bueno, número uno, ya lo dijimos, establecer objetivos de inversión, porque al tener esos objetivos establecemos la motivación, al tener la motivación tenemos la disciplina y al tener la disciplina, el punto o el objetivo es que gradualmente esa disciplina sea más fácil hasta que se vuelva un hábito.
un hábito es, a diferencia como que de una meta en general, es que el hábito ya lo podemos hacer de forma prácticamente automática, sin esfuerzo. Es como aquellas personas que se levantan todos los días al gimnasio, todos los días a hacer ejercicio, a correr, etcétera, pues ya no lo piensan, o sea, ya no les requiere un gran esfuerzo, a diferencia que si tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio o a tener esta rutina, es bien complicado agarrar el hábito los primeros días o las primeras semanas, los primeros meses cuesta mucho trabajo. Número dos, automatización. Automatización es una técnica que tomamos de las finanzas conductuales y de la economía del comportamiento en que entre menos fricción tengamos, más fácil hagamos el proceso, en este caso de inversión, más probabilidad de éxito vamos a tener porque justamente estamos quitando obstáculos, estamos quitando barreras del camino. Ahora, ¿cómo podemos automatizar nuestras inversiones más fácilmente? Justamente a través de la app de GBM, la GBM App, ya contamos con una funcionalidad donde tú puedes programar depósitos de tal forma que no tienes que hacerlos manualmente uno por uno. Entonces, por ejemplo, puedo programar 5 depósitos durante mis 5 quincenas que siguen o 5 meses consecuentes, pueden establecer su monto y los próximos 5 meses o 5 quincenas ya está todo automatizado, ya está todo programado y me olvido de mayor complejidad. Entonces, estoy simplificando ese trabajo gracias a la tecnología y eso lo pueden hacer a través del GBM App. Número 3, tenemos la estrategia SMART. Richard Thaler, el premio Nobel de Economía del 2017, si no mal recuerdo, ganó el premio Nobel por sus aportaciones a la economía del comportamiento, que es cómo utilizamos la psicología para tomar mejores decisiones económicas. Y él lo que estableció es este programa que se le llama SMART, que en inglés es ahorra más para el mañana, y básicamente es cómo podían ayudar a los inversionistas en Estados Unidos a aportar más a sus fondos para el retiro. Y básicamente lo que ellos propusieron, que fue muy exitoso en Estados Unidos, era, conforme tú ganas más dinero, vamos a pensar que yo salgo de la universidad y me pagan un sueldo, luego crezco en mi trabajo y sigo creciendo, o tengo un bono, tengo un aguinaldo, cada vez que yo tenga un ingreso mayor, voy a destinar un porcentaje mayor a mi cuenta de inversión y esa es la clave. Ahora, ¿por qué esto que suena muy sencillo es muy útil? Porque si yo gano más y le destino un porcentaje mayor, aunque digamos nominalmente en términos de dinero, yo estoy aportando más dinero a mi cuenta de inversión, yo cuento con más gasto disponible al mismo tiempo porque subió mi ingreso. En pocas palabras, no me doy cuenta o no siento el sacrificio de estar aportando más a mi cuenta de inversión porque efectivamente también al subir mi ingreso ya tengo más dinero para gastar. Entonces es un círculo virtuoso porque voy invirtiendo más, pero al mismo tiempo cuento con más gasto o más dinero para gastar y entonces no siento ese sacrificio o ese peso. Entonces, esa es una estrategia que ustedes todos pueden utilizar también. Decir, ahorita que gano poquito saliendo de la universidad, invierto, vamos a pensar, el 10% de mi sueldo. Y luego ya me subieron el sueldo, ahora voy a invertir el 15%. Y sin embargo, dado que me subieron el sueldo, pues ya puedo gastar más de todas maneras y no siento el impacto. Luego, concentrarse en el rendimiento global del portafolio y no de activos individuales. Es muy común que los inversionistas a veces quieran retirar sus inversiones porque una acción o un activo financiero de su portafolio tuvo un mal desempeño o tuvo una minusvalía por cualquier razón. Se asustan y retiran sus inversiones. Ese es un error súper común que hay que tratar de evitar. ¿Y cómo lo podemos evitar? Siempre teniendo una visión, número uno, de largo plazo, como ya vimos, la disciplina de inversión. Y número dos, tomando en cuenta que lo que importa no es el rendimiento de un activo individual, sino de todo mi portafolio a nivel global. E incluso mi portafolio puede estar constituido de varios portafolios. Entonces, hay que tener esta visión más panorámica de nuestras inversiones y no estar viendo cada acción de forma individual como un ente separado. Y finalmente, si tú eres un inversionista o primerizo o que simplemente te estresas mucho con tus inversiones, otro tip que nos comparte Richard Thaler, el Premio Nobel de Economía, es revisa menos seguido tu portafolio. O sea, si tienes tanta tentación en que si ves minusvalías en tu portafolio vas a vender y te vas a retirar de las inversiones y no vas a tener los frutos de poder aguantar el largo plazo como Warren Buffett,
revisa menos el celular, revisa menos tu aplicación y entonces vas a tener la capacidad de ir viendo el crecimiento gradual, pero sí va a haber minusvalías en algunos momentos. Warren Buffett también ha sufrido muchísimas minusvalías a lo largo del tiempo, pero como ha tenido la disciplina de aguantar y aguantar, así es como ha tenido éxito a lo largo del tiempo. Y bueno, ya digamos, pasando a un ejemplo práctico, ¿cómo podemos implementar esto de forma práctica? Bueno, aquí les doy un ejemplo, pero evidentemente cada inversionista, como ya decía, es individual, cada inversionista tiene un perfil de riesgo, pero aquí les traigo un ejemplo hipotético. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hubiera invertido en Amazon en 1997, 10,000 pesos, prácticamente cuando salió a los mercados, a la bolsa esta empresa, y los trajéramos a enero del 2024, a inicios de este año? Fíjense, 10,000 pesos se hubieran transformado en más de 15 millones de pesos, literalmente. Entonces, a veces uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser que Richard Fuscone, el conserje, logró acumular millones de dólares con un salario de conserje? Y aquí podemos observar que al tener inversiones de este tipo que tienen estos crecimientos exponenciales, pues ahí es como podemos multiplicar nuestro patrimonio de una forma impresionante. Y Amazon no es el único ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Amazon es un ejemplo muy atractivo, pues ¿quién pudo haber sabido que Amazon iba a ser tan atractivo? Como nos pudo haber ido bien, nos pudo haber ido mal. Entonces, típicamente lo más recomendable es tener un portafolio diversificado, ampliamente diversificado de acciones, de tal manera que algunas de esas acciones vayan a ser los siguientes Amazon. Y del lado derecho tenemos varios ejemplos también de otras acciones que en los últimos 10 años han tenido un éxito rotundo. Justamente aquí tenemos los rendimientos anuales de varias empresas del 2014 al 2024, Google, Facebook, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla. Y fíjense, todas estas empresas han tenido rendimientos de doble dígito y rendimientos en dólares además. Y empresas como Tesla, un sorprendente 30%, Microsoft también 25%, entonces son rendimientos extraordinarios, porque si contemplamos que ese rendimiento es anual durante décadas, o sea, en este caso 10 años, pero puede ser más tiempo, eso es lo que nos permite o le ha permitido a inversionistas como Warren Buffett tener un rendimiento extraordinario. Ahora, ¿cómo a través de su GDM App ustedes pueden tener acceso a este tipo de inversiones, a este tipo de portafolios ampliamente diversificados, pero con rendimientos atractivos? Vamos a verlo. Pues aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, en GBM contamos con un fondo llamado el fondo GBM Int, que es un fondo que invierte en renta variable, o sea, acciones básicamente, que están listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Y esto lo que nos permite es, a través de nuestra cuenta en México, en GBM, desde nuestra aplicación, podemos tener acceso a acciones en el mercado americano, justamente como este tipo de acciones que acabamos de ver. De hecho, una de las tenencias del fondo GBM Int es precisamente Amazon, que lo acabamos de ver, pero es un portafolio ampliamente diversificado que busca superar el rendimiento del índice bursátil de Estados Unidos, el Standard Poor's 500. Y para dar un ejemplo hipotético, si hubiéramos invertido 100,000 pesos en diciembre de 2017 en el fondo GBM Int, ¿cuánto valdría para junio, o sea, en pocas palabras ahorita, del 2024, 258,000 pesos? En pocas palabras, esos 100,000 pesos se hubieran multiplicado por 2.5 veces. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo podemos implementar este tipo de estrategias, digamos, ya en nuestra vida diaria, y lo podemos hacer con el monto que yo tenga, o sea, el monto que yo tenga disponible, pero evidentemente entre más cantidad de aporte, más, o sea, mayor monto voy a tener en el futuro. Y este año, ¿cómo le he estado yendo al fondo GBM Int? Lleva un sorprendente 17.55% de rendimiento acumulado durante lo que va del año del 2024. Entonces, ahí podemos ver cómo podemos tener acceso a este mercado que se les llama las Big Tech, a estas grandes compañías de enorme crecimiento e innovación tecnológica en Estados Unidos, a través de nuestra cuenta en pesos, sin forzosamente tener tanto dinero para invertir, pero evidentemente entre más podamos invertir y más disciplinados seamos en dejar pasar el tiempo, podremos disfrutar de los rendimientos de este tipo de oportunidades de inversión.
Y bueno, finalmente para comparar, ¿cómo se compara el fondo GBM Int contra otras inversiones? Aquí les tengo una gráfica donde tenemos el fondo GBM Int en azul, es literalmente el que les acabo de mostrar, y tenemos otros tres activos. Amazon, la acción solita, que es la verde oscurita, la que está hasta arriba. Tenemos BOO y BND. BOO es un ETF, un fondo de inversión de la empresa Vanguard que replica el índice bursátil Standard Poor's 500 que representa las acciones más importantes del mercado americano y el fondo de Vanguard BND que representa también un índice diversificado de activos de renta fija o activos de deuda, bonos básicamente. Ahora, ¿qué podemos identificar? Si yo solo invierto en bonos, por ejemplo, representados a través de este ETF de deuda, pues el rendimiento, como se observa en esta gráfica naranja, es mucho más bajo que con los otros instrumentos. Entonces, a veces las personas dicen, oye, es que invertir en bolsa es muy riesgoso. Sí, pero también no invertir en bolsa es un riesgo en sí mismo, porque no vamos a poder disfrutar de los rendimientos atractivos y no vamos a poder soportar digamos, el crecimiento de la inflación a lo largo del tiempo si solamente estamos invertidos en deuda. Evidentemente va a variar dependiendo del perfil de riesgo de cada persona, pero se puede observar claramente que invertir en acciones nos va a dar oportunidades mucho más atractivas. Ahora, el fondo GBM Int, nótese que del 2019 prácticamente hasta el 2022-2023 tuvo un rendimiento superior al mercado americano en su conjunto. Ahorita se revirtió un poquito la tendencia, pero prácticamente van ahí, siguiéndose en conjunto. ¿Cómo nos irá en los siguientes 5 años, en los siguientes 10 años? Está por verse, pero ahí podemos ver que a través del fondo GBM Int podemos estar teniendo en largos periodos de tiempo rendimientos inclusive por encima del mercado accionario americano a través de un portafolio ampliamente diversificado a través de nuestra cuenta en México. Y sí, obviamente Amazon sale como el ganador, digamos, el rendimiento más alto, pero hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, Amazon aquí sale como ganador, pues en retrospectiva, pues claro que es muy atractivo, pero siempre hay que ver nuestras inversiones como un aspecto de riesgo-rendimiento y concentrar todo en un solo activo y tan volátil como sería en este caso Amazon, sería riesgosísimo, porque nótese que Amazon, dado la volatilidad que tiene, en el 2023, en este punto que estamos viendo acá, estuvo por debajo prácticamente de todos los otros activos. Entonces, si yo hubiera retirado mi dinero en ese momento, hubiera sufrido una pérdida importante. En cambio, podemos ver que el movimiento del fondo GBM Int o del fondo que representa el índice bursátil de Estados Unidos son mucho más nivelados, tienen menor volatilidad al tener una diversificación adecuada. Y bueno, finalmente con esto cierro y pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las claves o las lecciones que me gustaría que se llevaran el día de hoy? Número uno, definir objetivos de inversión y establecer estrategias. ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí les proponemos una metodología muy sencilla. Número uno, necesidades inmediatas, o sea, tener el dinero invertido, pero en una cuenta típicamente con muy bajo riesgo, con muy alta liquidez para hacer pagos, o sea, vamos, si yo necesito el dinero casi de forma inmediata, lo puedo tener y eso lo pueden tener, por ejemplo, en la GBM App a través de Smart Cash. Número dos, dinero de reserva, que es similar digamos, a la cubeta número uno. El dinero de reserva no tiene una fecha establecida, o sea, no es que lo vaya a necesitar en un mes o mañana, pero como su nombre lo dice, es una reserva de emergencia. Si mañana me enfermo, si mañana mi perro lo tengo que llevar porque lo mordió otro perro y lo tengo que llevar al veterinario, etcétera, ese dinero lo tengo que tener en inversiones también típicamente de deuda, típicamente bajo riesgo y con alta disponibilidad en caso de ser necesario, pero me está generando un interés. Número tres, inversión balanceada, que ahí es donde ya típicamente estaríamos buscando un portafolio más diversificado entre clases de activos, acciones, etcétera. Número cuatro, un portafolio casi completamente de acciones. ¿Por qué? Porque un portafolio casi completamente de acciones o completamente de acciones, como sería el GBM Int, nos va a permitir disfrutar de estos rendimientos de doble dígito que combinado con otros instrumentos más seguros, como por ejemplo instrumentos de deuda, nos van a llevar a tener rendimientos atractivos sin tener alto riesgo.
Y finalmente, ya puedo definir yo portafolios o estrategias de inversión específicas de acuerdo a mis objetivos personales, de acuerdo a mi temporalidad, de acuerdo a qué tan sofisticado soy como inversionista, etcétera. Entonces, esas 5 cubetas pueden ser un punto de partida para establecer sus objetivos y sus portafolios. Número 2, disciplina. Ya lo vimos, como Warren Buffett. Warren Buffett dice, acuérdense la lección, si yo puedo invertir en acciones que son buenas, que tienen buena administración, etcétera, ¿cuál es el periodo ideal? Para siempre. Y digo, eso es una exageración evidentemente, pero si ustedes tienen la disciplina de invertir en un portafolio diversificado de acciones, probablemente entre ese portafolio diversificado estén las siguientes Amazon, las siguientes Nvidia, las siguientes Google, y si se esperan varios años, y cuando digo varios años me refiero a décadas, muy probablemente cuando tengan una edad más avanzada, van a poder disfrutar de los rendimientos de haber logrado invertir barato en esas empresas que se conviertan en las siguientes grandes empresas del mundo. Número 3, recurrencia y automatización. No basta con abrir mi cuenta y dejarla ahí. Tengo que ser recurrente y, por ejemplo, podemos utilizar estas estrategias de la psicología de finanzas conductuales para facilitarnos el trabajo como inversionistas. Número 1, a través de su app de GBM, ustedes pueden programar, por ejemplo, los siguientes 5 depósitos que voy a hacer a mi cuenta de inversión. Sin siquiera pensarlo, ya están programadas las siguientes 5 quincenas. Listo, palomita. Y número 2, conforme yo gane más ingreso, conforme me suban el sueldo, suban el porcentaje que destinan a su cuenta de inversión y de nuevo ni lo van a sentir porque van a tener más dinero disponible. O también cuando ganen un bono, cuando tengan un aguinaldo, cuando les den dinero de regalo a sus abuelitos, ese dinero lo pueden destinar a su cuenta una parte al menos. Y número 4, si bien es cierto que es atractivo a veces invertir en activos individuales que tienen en retrospectiva mucho éxito, como vimos en el caso de Amazon, no hay que olvidar, como lo vimos en la gráfica anterior, que si ese tipo de activos que tienen grandes desempeños también tienen una enorme volatilidad. Y si yo tengo o el estómago o la mala suerte de haberme salido cuando bajó ese activo tan volátil, voy a perder y pues no voy a acabar contento. Entonces, la diversificación nos permite justamente disfrutar del rendimiento alto, pero mitigando riesgos. Y además, obviamente en retrospectiva, Amazon le fue muy bien, pero para poder saber cuáles van a ser las siguientes empresas que van a tener esos enormes rendimientos, pues no lo sabemos. O sea, es muy difícil saberlo. Y entre más diversificado esté mi portafolio, más probabilidad de que haya varias siguientes Amazon en nuestro portafolio y de largo plazo podamos disfrutar de estos atractivos rendimientos. Y pues bueno, con eso termino hoy. Ahí lo tienen y no se pierdan próximamente, les estaremos enviando la invitación para nuestro próximo webinar, específicamente donde vamos a hablar sobre la diversificación y cómo no nada más es un factor muy importante para diversificar riesgos, como lo acabo de platicar, también es un factor crítico para determinar el rendimiento de largo plazo del inversionista. Entonces, no se lo pierdan, ahí lo vamos a estar viendo, les vamos a enviar la invitación y pues pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos varias, vamos con algunas de ellas. A ver, vamos con la primera. Sería, ¿cómo sobreponerse a una inversión que sale mal? Es decir, ¿cómo recuperar la confianza y no influenciarte por tus emociones la siguiente vez que se invierta? Ese es un punto muy, muy importante, ¿no? Muchas personas tienen una mala experiencia con las inversiones, con una inversión en particular, y quedan con ese mal sabor de boca en que pues, yo ya no quiero volver a saber nada de inversiones, ¿no? Pues básicamente yo diría que te recuperas aprendiendo del error. ¿Dónde estuvo el error? Tal vez, y no lo sé, o sea, depende del caso, tal vez eras una persona que pensaba que ibas a invertir en un portafolio o en una acción y en 6 meses o en un año ibas a tener resultados atractivos y no te fue bien. Pues no, probablemente ahí estuvo un error, ¿no? El error fue querer esperar resultados tan de corto plazo. Ya vimos, por ejemplo, con Warren Buffett y en general, que típicamente cuando invertimos en acciones, la visión debe ser al menos como de 10 años para adelante. Entonces, si estamos esperando resultados en un mes o resultados en 6 meses y me quiero retirar ya en 6 meses porque quiero comprarme un coche, pues
evidentemente ese es un error, ¿no? Pero no es que el mercado tenga un problema, simplemente tal vez no sabías de este tipo de técnicas o este tipo de filosofías de inversión que la evidencia nos dice que es donde tienes mayores probabilidades de sí tener este nivel de éxito. Tenemos otra que es, ¿cuál es la mejor forma de invertir siendo joven o estudiante y no se pueden destinar grandes montos a las inversiones? Excelente pregunta. Pues a través de la app de GBM, ustedes pueden invertir 500 pesos, literalmente, y cada mes invertir otros 500 o otros 500 o 1000 pesos o lo que puedan ir destinando gradualmente. Pero vieron justamente Warren Buffett cuando tenía 11 años que empezó a invertir y compró tres acciones de esta empresa de gas. Evidentemente no tenía mucho para invertir, si no mal recuerdo tenía $114 o algo así, que fue lo que invirtió en aquellas épocas, pues no tenía mucho dinero, pero invirtió lo que tenía, fue paciente, dejó que ese dinero creciera y luego como adolescente ya invirtió un poquito más, creo que $1000 que se había multiplicado el dinero y se vuelve una bola de nieve que va creciendo gracias al poder del interés compuesto y gracias a la recurrencia. Entonces, ¿cómo puedes empezar a invertir si eres joven? Muy fácil. Bajas tu aplicación de GBM, abres tu cuenta, puedes empezarla literal con 500 pesos o lo que tengas disponible y gradualmente no olvidar que pues tienes que ir aportando también para que se vaya haciendo poquito a poquito más grande. Comparte con tus aportaciones y en parte con el rendimiento que vas teniendo a través de tu portafolio de inversión. ¿Cómo se invierte en el fondo GBM Int que presenté hoy? A través de su aplicación. A través de su aplicación en el GBM App, ahí tienen acceso a varios de los fondos o sea, los fondos de GBM en general, y ahí van a tener acceso al fondo GBM Int. Entonces, básicamente ahí tienen acceso a él sin ningún problema. ¿Qué porcentaje del ingreso mensual se recomienda invertir? Excelente pregunta. Realmente no hay forma de establecer una regla fija. No, no hay forma. Realmente depende de la persona, o sea, de sus necesidades, de los objetivos de inversión que tenga esa persona, del horizonte de inversión, de la tolerancia al riesgo, de en qué está invirtiendo, etcétera, etcétera. No hay una regla de dedo establecida en realidad. O sea, depende de muchos factores, pero, como dije, la técnica SMART, independientemente de qué porcentaje elijas, la técnica SMART, esa sí es muy buena en el sentido en el que si yo empiezo a invertir el 10%, cuando me suban mi ingreso o mi negocio me vaya mejor, o etcétera, sube el porcentaje, súbelo a 12 o súbelo a 15, súbelo a lo que puedas, pero ten esa disciplina, eso sí sería muy recomendable, pero es muy difícil poder establecer una regla fija. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para tener un portafolio diversificado con suficiente tolerancia al riesgo? Bueno, ahí no me quiero adelantar para el siguiente webinar de diversificación, pero a grosso modo, un portafolio ampliamente diversificado en general es diversificado en clases de activos, o sea, no nada más bonos, no nada más acciones, típicamente diversificado entre varias clases de activos, diversificado en regiones, como lo vimos, poder invertir en otros países o en otros mercados, no solo en México. Entonces, diversificación de regiones o geográfica también. Y también tener diversificación en número de activos. A veces pensamos que diversificar es invertir en 3 activos financieros o 3 acciones. No. O sea, realmente un portafolio ampliamente diversificado va a tener incluso cientos de activos. Es realmente muy, muy diversificado. ¿Qué otras lecturas en materia de finanzas personales recomiendas? Bueno, pues aprovechando, digamos que en el webinar hoy hablamos un poco de la filosofía de inversión de Warren Buffett y también mencionamos a su mentor, Benjamin Graham. Me gustaría recomendarles ese libro, que es un libro clásico, icónico de las inversiones, que es el libro de El inversionista inteligente de Benjamin Graham, que justamente la introducción viene, o el prefacio lo escribe Warren Buffett precisamente, entonces creo que es adecuado para la temática que tuvimos el día de hoy. Otra pregunta, ¿qué deberíamos tener en cuenta para tener un portafolio diversificado con suficiente? Ya, eso ya lo vimos, vamos a ver. Pues creo que hasta ahora, ya, ¿cómo podemos minimizar la volatilidad en el portafolio? Pues ahí, esa es una pregunta compleja porque hay varias formas. Número uno, evidentemente
típicamente vamos a ver una relación riesgo-rendimiento. En pocas palabras, típicamente si yo quiero ganar más, voy a tener que tomar más riesgo. Acuérdense, la gráfica que les enseñé, donde venía Amazon y venían los portafolios diversificados como el GBM Int y venía el fondo solamente de deuda. El fondo nada más de deuda pues, era una línea prácticamente plana, ¿no? Una línea planita, sin mayor volatilidad, pero era el que menor rendimiento nos daba. O sea, menor riesgo, pues menor rendimiento. Por otro lado, Amazon pues era lo que más daba, pero también tenía una volatilidad altísima. Entonces, típicamente, si yo voy a estar buscando rendimientos muy altos y soy muy agresivo en mis inversiones, quiere decir que esto, voy a estar dispuesto a tomar esa volatilidad tan alta. Ahora, una técnica para mitigar esa volatilidad es la diversificación, precisamente. Justamente vimos que, y es más, déjenme ver si me regreso para enseñarles, justamente vimos que a través del fondo GBM Int, nosotros podemos tener rendimientos que no están tan lejanos al rendimiento de Amazon o incluso, por ejemplo, ahí en el 2022 está prácticamente empatado con Amazon, pero con mucho menos riesgo, porque las bajadas, esas no las experimentamos tan marcado como con Amazon. ¿Y por qué pasa eso? Pues en parte por la diversificación, porque no solo estamos concentrados en Amazon. Entonces la diversificación justo es la herramienta, digamos, por excelencia para poder disfrutar de rendimientos atractivos mitigando riesgos. Entonces, eso es lo que yo les diría. Y evidentemente, pues evaluar la tolerancia al riesgo que tú tengas. No todos tenemos la misma, hay que evaluarla y justamente a través de la aplicación de GBM, ustedes pueden tener un cuestionario que les perfila, o sea, o les da su perfilamiento de riesgo. Entonces, no es que ustedes lo tengan que hacer por su cuenta, también la aplicación tiene una funcionalidad que les da pues ese beneficio. Bueno, parece ser que ya no hay más preguntas. Una más. Con esto cerramos. Buenas tardes. ¿Es muy tarde para invertir en Big Tech? Pues ahí realmente yo creo que no. O sea, yo creo que evidentemente vivimos en una era tecnológica y evidentemente van a seguir habiendo muchas más oportunidades a futuro en la industria tecnológica, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la ciberseguridad, etcétera. O sea, yo definitivamente pienso que a futuro va a haber muchas nuevas Google, Amazon, Tesla, etcétera. Definitivamente yo creo que vamos a estar viendo más empresas de ese estilo. Entonces, ¿es tarde para entrar en Big Tech? Pues no, no lo creo. O sea, no, no lo creo. Yo creo que va a seguir habiendo oportunidades, pero evidentemente teniendo esa expectativa de largo plazo, ¿no? No querer ver resultados en 6 meses, pero sí probablemente si nos esperamos 20, 30, 40 años, como Warren Buffett, yo creo, mi opinión personal es que la probabilidad de tener éxito es muy buena, es muy alta. Ujú. Y bueno, pues con eso terminamos. Es la última pregunta. Acuérdense, no se pierdan el siguiente webinar. Vamos a tener uno próximamente de diversificación. Gracias por acompañarnos. Este webinar va a quedar grabado en nuestro canal en YouTube. Si quieren recoger cualquier aprendizaje o quieren volverlo a ver, ahí lo van a tener, lo quieren compartir. Suscríbanse al canal. Allá nos vemos. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por venir a nombre de GBM.